Por eso hay que ver claro esta cuestión inicial del Vedanta, primer paso del Vedanta, esta sensibilidad para analizar qué es lo que realmente busco y para ver la falacia enorme, intelectual, de creer que la felicidad está fuera de mí, está sacada fuera de lo que yo soy, de lo que creo ser, está centrada fuera del yo, fuera del Atma. Entonces, aquí vamos a ver que lo que creemos todos a pies juntillas, ya para finalizar la clase, es que en el proceso espiritual uno tiene que hacerse mejor persona, uno tiene que perfeccionarse progresivamente. Y en esto nos quedamos muchas veces atrapados en la cuestión de ser mejores, ser mejor persona, mejorar mi inteligencia emocional. Toda esta mejora y este perfeccionamiento en cuanto a la resolución de este problema no aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque porque lo que buscamos ser es lo ilimitado, el ser, el espíritu, el Atma, el Brahman, no puede mejorarse. No hay mejora para el ser. Lo ilimitado no se puede mejorar. ¿Cómo mejoras lo ilimitado? ¿Se puede añadir algo a lo ilimitado o extraer o sustraer algo de lo ilimitado? No. En cuanto al ser, en cuanto a la verdad de cada uno, no hay fuente de mejora. No hay fuente de ser mejor persona. Ser mejor persona, transformarse, crecer emocionalmente, forman parte del yoga, es decir, de la mejora de la persona a nivel relativo, pero no en cuanto a su ser, no en cuanto a su naturaleza, no en cuanto a su verdad. Entonces el yoga va a trabajar con crear una persona madura emocionalmente, una persona objetiva, una persona que crece, que es dármica, y todo eso pertenece al yoga, y veremos el yoga, que significa ese crecimiento emocional, de madurez emocional, en la parte del yoga. Lo que estamos viendo ahora es el problema fundamental que no se resuelve solo con una terapia psicoanalítica o psicoanálisis, no se resuelve con una cuestión psicológica, porque la psicología no trata con la metafísica, la psicología no trata con el ser, con lo que yo soy a nivel esencial, con este yo, no psicológico, sino con el yo verdadero. Y ahí es donde tenemos que ir a parar cuando sabemos cuál es ese objetivo, la parte relativa psicológica, emocional, de madurez, de relacionamiento con los demás, tiene su sentido y es fundamental hacerla, porque si no, esta parte de ver lo que busco y de en qué consiste la felicidad tampoco se entiende, porque la persona no va a estar preparada para escuchar, para recibir esto, para hacer este análisis de ver cuáles son lo que realmente busco y lo que subyace detrás de ello. Entonces vamos a ver que en Vedanta, ya para terminar, hay dos temas. Este tema que hemos empezado a tocar hoy y que analiza la verdad de uno mismo, lo que realmente busco, que es lo ilimitado, lo pleno, este sentido de plenitud. Esta parte se le llama Brahma Vidya, el conocimiento de Brahman, es decir, el conocimiento de uno mismo a nivel fundamental. Y segundo tema es Yoga Vidya, los requisitos, la preparación, todo lo que hace falta de disciplinas, de estilo de vida para crecer emocionalmente, para crecer a nivel psíquico, a nivel de relaciones con los demás, para que pueda tener la preparación suficiente para escuchar al Vedanta y ver la verdad que presenta el Vedanta en mí y que habla de mí, que habla de mi yo. Entonces vamos a ver, en las escrituras del yoga y del Vedanta siempre hablan de estos dos temas, preparación y conocimiento. Y los dos están entremezclados. Y sin la preparación no va a haber conocimiento. Y sin el conocimiento no va a haber liberación, porque la liberación no está en la forma de acciones. No voy a conseguir lo ilimitado haciendo una meditación o haciendo pesas. Todo lo que involucre acción tiene como resultado un fin finito, que me vendrá bien, pero no resuelve el problema fundamental. Bien, pues lo dejamos aquí. Este tema va a tener continuidad en la siguiente clase. Es un tema fundamental que despertará muchas dudas, pero que habrá que
darle muchas vueltas y escuchar esta clase más de una vez, porque se requiere mucha exposición a algo que probablemente a algunos les parezca chino, ¿verdad? Esto de lo ilimitado, de lo eterno, a lo mejor nos parece que es too much, que viene por aquí y se nos escapa. Bien, pues en esto consiste la clase de Vedanta, en exponerse, escuchar, reflexionar, meditar sobre eso y resolver las dudas hasta que vaya quedando asimilado. Bien, pues doy paso a partir de ahora, vamos a cerrar con el mantra y damos paso a las preguntas. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. ¿La felicidad es un proceso o un estado? ¿La liberación? ¿La felicidad es un estado en el que estamos o es un proceso que podemos llegar a ser felices? Bien, la felicidad puede ser un grado, es decir, hay grados de felicidad, pero cuando hablamos de moksha, cuando hablamos de la liberación no es un estado. ¿Y por qué no es un estado? Porque un estado se pierde, un estado nace, tiene una duración y desaparece. Si la felicidad entendida como liberación, la plenitud entendida como liberación, fuese un estado, lo perderíamos y lo conseguiríamos. Es decir, que iría y volvería. Y eso no puede ser, porque entonces no sería permanente. Es decir, que alguien que está liberado dejaría de serlo y volvería a conseguirlo y estaría en fluctuación. Lo que nos dicen las escrituras del Vedanta es que la liberación no es un estado, sino es la naturaleza de uno mismo. Y si esa naturaleza es independiente del tiempo y el espacio, y no tiene ni principio ni final, sino que es eterna, entonces la liberación es reconocer esa naturaleza como la naturaleza de lo ilimitado y de lo pleno. Por lo tanto, no es un estado, no puede ser un estado. Si bien hay ciertos estados en los que uno puede reconocer esa naturaleza, pero teniendo en cuenta que son estados. Lo que está diciendo Vedanta es que mi naturaleza esencial, lo que yo ya soy, en esencia, no de manera relativa, es decir, no el personaje, lo que soy es de la naturaleza de lo ilimitado. Y eso es lo que he de reconocer. Y reconocer esa naturaleza es la liberación. Pero el método para reconocer esa naturaleza ilimitada, el método para llegar a esa paz interior, tiene que ver con la liberación también de las emociones aflictivas que no me permiten ver la divinidad que existe dentro de mí. Tiene que ver con que hay, digamos, dos pasos. Primero hay un paso de preparación que consiste en lidiar con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Si hay mucha agitación emocional y hay mucha perturbación emocional, lo que diga el Vedanta sobre mí a nivel fundamental no se va a quedar, ni siquiera va a entrar. Porque una mente ansiosa, una mente que tiene problemas graves emocionales, no puede ni siquiera pensar en esto, no puede ni siquiera sentarse en una silla y estar escuchando esta aula, porque va a estar meditando en sus problemas, va a estar morando en sus problemas. Entonces, la vida de Vedanta viene como un paquete, no viene solo una clase en la que escuchamos, sino que viene con un estilo de vida, con un saber vivir que significa una vida de yoga. Una vida de yoga no quiere decir una vida de hacer asanas o meditar. Una vida de yoga quiere decir cómo comportarme hacia los demás, cómo vivir conmigo, cómo tener fortaleza interior, cómo lidiar con las emociones, cómo crecer emocionalmente. Toda esa parte se ocupa el yoga. Y el Vedanta habla de lo que yo soy en verdad. Y para poder reconocer eso, el método en sí del Vedanta es
asistir a una clase en la que de Vedanta que me habla de mí y empezar a reconocerlo y empezar a eliminar las nociones incorrectas que tengo sobre mí. Es decir, que es un proceso intelectual. Pero no acaba ahí. Y no acaba ahí por una sencilla razón. Porque es un paquete que viene junto con un estilo de vida que implica una madurez emocional. Sin madurez emocional, ni siquiera vendríamos a la clase de Vedanta. Porque habría otras cosas más importantes que preocuparse. Entonces, el método de Vedanta en sí, trata con revelar mi verdadera naturaleza y eliminar los errores de lo que creo ser. Eso es el Vedanta. Y el yoga, en un sentido amplio, trata con cómo vivo el día a día para que pueda retener esa visión y vivirla en el día a día. Es decir, ser capaz de que no se me escape esa visión en los momentos importantes de mi vida, en el día a día, en momentos pequeños y en momentos grandes. Entonces hay dos bloques. Lidiar con esta personalidad, con este personaje, lidiar con el cuerpo, con las emociones, con los deseos y ver qué es lo que soy. Y ese proceso de ver qué es lo que soy necesita ya cierta preparación, necesita ya cierta perspicacia sobre las experiencias que he tenido en la vida y sobre lo que me dan. Entonces vamos a ver que la vida del Vedanta, cuando uno va a un sitio tradicional, no son solamente clases, sino que hay detrás todo un estilo de vida para poder vivir con fuerza interior, con fortaleza interior. Si no entra, si no permea. Quisiera saber si la ley del karma influye en los estados de felicidad. Quisiera saber si la ley del karma influye en nuestros estados de felicidad e infelicidad. La ley del karma, muy brevemente, presupone que una acción tiene más adelante resultados inmediatos o mediatos, es decir, más adelante. Entonces, la ley del karma supone que lo que nos pasa hoy no es solo producto de lo que acabamos de hacer, ni siquiera solo de esta vida, sino de un conjunto de vidas anteriores que traen resultados. Entonces, es una ley de causa-efecto. Entonces, esto es un poco más amplio de ampliar, pero voy a tratar de resumirlo. La ley del karma nos trae situaciones y experiencias que, por decirlo de alguna manera, nosotros en esta vida no sabemos que las hemos hecho. O cuando éramos más jóvenes. Sin embargo, se manifiesta en nuestra vida. Y de hecho, la definición de cuerpo desde el cuerpo humano, dice que es el lugar donde fructifica ese karma. Es decir, que el cuerpo no es algo aleatorio y no hay suerte. No podemos aceptar la idea de suerte, sino que todo lo que sucede es por una ley de causalidad. Y por lo tanto, aunque no sepamos la causa, no podemos aceptar la idea de suerte, porque la idea de suerte supone un mundo defectuoso, un mundo en el que no hay causa-efecto, no hay un principio de causalidad. Entonces, el karma nos trae situaciones agradables, experiencias agradables y experiencias desagradables. En sánscrito eso se llama sukha, lo agradable, y dukkha, lo desagradable. Es algo que no se puede evitar. No se puede evitar. Es decir, hay experiencias que son así. Ahora, uno se las puede tomar con otra visión y que esas experiencias a uno no le afecten tanto como no le afectarían si no tuviese una visión más amplia. Entonces vamos a ver que mucha preparación del yoga, en términos generales, va a consistir en tener una visión correcta, no aleatoria, que no incluye la suerte, sobre cómo podemos lidiar con esas experiencias que creemos que son desagradables o agradables, ¿verdad? Entonces, el karma nos trae experiencias que se han de desenvolver. Y la manera en la que reaccionamos a ellas, la manera en la que trabajamos con ellas, pues va a ser la visión del yoga. Y va a ser muy necesario porque nos van a suceder cosas en la vida que no esperamos. No sabemos lo que nos va a pasar. ¿Quién sabe si mañana vamos a estar vivos? Nadie lo sabe. Entonces, claro, el estilo de vida va a ser imprescindible de como yoga para poder
no perder la fuerza interior, para poder tener una visión más amplia del mundo y ver en qué medida esos karmas, pasados, presentes y futuros, pues van a determinar también cómo me tomo las cosas, cómo hago que me influyan en mi vida, cómo voy a aguantar la frustración, eso es muy importante, cómo ser tolerantes a la frustración, a las experiencias desagradables. Alguien decía en la siguiente clase, las experiencias desagradables y agradables son una interpretación. En cierta medida sí, pero seamos sinceros, tenemos experiencias desagradables que no nos gustan y experiencias agradables que sí nos gustan, es así. Hay gente que te gusta, hay gente que no te gusta y no hay nada malo en eso. Ahora, cuando alguien tiene que lidiar con alguien que no te gusta, pues tiene que saber lidiar con esas personas que no nos gustan, que son como sean. Hay que saber lidiar, pero no se pueden eliminar esas experiencias o no se pueden reinterpretar relativamente. Pero ciertamente las experiencias desagradables existen. Es decir, que el dolor físico del cuerpo no es algo que yo interprete. Imagínate que cuando somos más viejecitos, Swami Dayananda solía decir, que ya era muy mayor y tenía muchos problemas de salud, cada vez que me levanto es una aventura, cada vez que subo las escaleras es un proyecto de vida, porque no le funcionaba ya en el cuerpo, el cuerpo se va deteriorando, las rodillas fallan, las caderas fallan, la columna falla. ¿Eso es una experiencia agradable? No, es una experiencia desagradable, pero uno tiene que ver la vida con ojos más objetivos y saber que el cuerpo decae y que las células decaen y que eso es así, es una realidad. Ese polo de opuestos es una realidad que no se puede evitar, no es evitable. Mucha gente se cree que es evitable. No, el sabio tiene dolor, el iluminado tiene un cuerpo y un cuerpo viene con dolor. Estos son fantasías espirituales que uno tiene. El sabio no tiene dolor. ¿Tiene cuerpo o no tiene cuerpo? Si tiene un cuerpo humano, tiene dolor. Seamos sinceros. Otra cosa es cómo se lo tome. Y yo he visto a Swami Dayananda mismo dar clases en Madrid, aquí, cuando vino la primera vez. Y tenía un dolor terrible de espalda. Tenía mal las lumbares, tenía ahí una hernia de algo. Y le colocamos una silla que era blandita y no se apoyaba bien. Y eso le hacía daño en la espalda. Tuvimos que ponerle 2 mantitas para quitar un poco de esa suspensión que tenía la silla. Le seguía doliendo, pero dio la clase igualmente riendo, haciendo bromas de locos, que te partías de risa, porque sabe cómo lidiar con los problemas que todos tenemos. Saber lidiar con las emociones, saber lidiar con lo que consideramos desagradable es fundamental para el crecimiento emocional. Sin esa parte, Vedanta no entra ni con cañones. Interesante. Si todos estamos relacionados, la felicidad de los demás es nuestra felicidad. La felicidad de los demás es nuestra felicidad. Conseguir nuestra felicidad y no ayudar a los demás a conseguirla no denota algo de egoísmo. ¿No podemos ser felices si no damos felicidad a los otros? No, hay que decir que no, porque una cosa, como decíamos, es la sensibilidad que uno tiene hacia los demás y sus problemas, y eso es una cualidad que uno ha de despertar, la manera de cómo contribuir. En la vida de Dharma, en la vida de yoga, se centra básicamente en ser un contribuidor a la sociedad, en ser un contribuidor, en no ser un consumista, es decir, en hacer, vamos a verlo más adelante, que por ejemplo dentro del yoga hay 5 actividades que uno debería hacer a lo largo del día para contribuir, y contribuye en varios aspectos. Pero sin embargo, la felicidad es una cosa personal. Uno no puede ayudar a otro a ser feliz si uno no quiere hacer los cambios que tiene que hacer. El otro día decía alguien en una clase, voy a llamar a mi hermana para que venga a dar la clase de Vedanta y vea. No funciona así. Si la persona no quiere hacer el trabajo que tiene que hacer y analizar un montón de cosas que tiene que analizar en su vida, Vedanta no funciona. Vedanta funciona para las personas que quieren hacer ese trabajo y quieren ver dónde fallan, con qué se la están jugando, dónde falla su vida. Entonces, ese trabajo ha de ser voluntario.
No se puede forzar a nadie, no se puede imponer la voluntad, la felicidad no se puede inyectar al otro, no se puede contagiar. Hay una maestra de Kundalini que dice, iluminación directa, en 5 minutos. Entonces llegas con el dedo, te toca la frente, el tercer ojo, ¡pumba! Iluminación. ¿Eso es posible? En Vedanta creemos que no. La felicidad no es un pase de magia. El autoconocimiento no es un pase de magia. El autoconocimiento requiere una voluntad deliberada de hacer algo, de hacer un trabajo y de reconocer dónde estamos fallando hasta que vemos realmente qué es lo que somos. Y para eso realmente hace falta ponerse manos a la obra y hacer una serie de cosas de preparación y de ver las creencias que tenemos, las fantasías espirituales. Ver las fantasías espirituales puede ser muy doloroso, porque una persona que ha estado en una vida espiritual, en diferentes grupos, el replantearse y colocarse de nuevo como alumno, puede que no lo haga ni en broma, y eso quizás sea lo más difícil, el tener el sentido de que ya lo sé todo, de que ya lo he visto todo, de que llevo meditando 40 años y no sé qué he hecho, no sé qué, no sé cuántos. Colocarse en una posición de alumno, por eso lo decía en la primera clase, es tremendamente difícil, porque va a suponer reconstruir, una deconstrucción de lo que creo que consiste el proyecto de vida. Y eso puede ser doloroso y necesita un coraje y necesita una valentía. Y entonces, claro que si sabemos algo, ayudaremos a los demás. ¿Para qué damos clases? No damos clases para ser ricos. Nadie da clases de yoga ni de Vedanta para hacerse ricos. Es porque hay algo innato dentro de nosotros que nos impulsa a compartir lo que tenemos, ¿verdad? Ser profesor de yoga implica eso. No lo haces por ti mismo. Pero sin embargo la felicidad es un proceso que ha de ser reconocido en uno mismo, con ayuda de otro. No es un trabajo a hacer solo. No es un trabajo que uno haga en una isla solo. Requiere un grupo de personas que tienen una misma energía y que quieren ir en busca de eso. Es un método en el que se hace dentro de un grupo. No lo hace solo uno. Necesita un profesor, necesita un grupo de apoyo. Entonces, claro, que la felicidad la queremos para los demás, sí, pero también hay una falsa, digamos, ¿cómo se dice? Voluntariado, con pretensión de que no es por ellos mismos, sino que es por los demás. No, la felicidad que yo siento al ayudar a otros es también por mí mismo, es por mí mismo. La felicidad que siento por mi mujer, si comparto algo con ella o si la ayudo, también es por mí mismo. Es por mí mismo. Aunque ayude a los demás. Esto tenemos que tenerlo claro, si no todo parece como un falso egoísmo. Entonces, hay que tener esta pregunta es muy buena porque si no, vamos a tratar de creer que la felicidad consiste en ayudar a los demás. Altruista, eso es la palabra. Hay un falso altruismo que detrás esconde que uno quiere ser reconocido. Uno dice, he dado tanto en la misa para ser reconocido, para que ir al cielo, la promesa del cielo. No, si haces tu deber en tu profesión como padre y uno se centra en hacer su deber, en la propia acción ya hay una recompensa, no en que te reconozcan los demás. No, y eso lo vamos a ver en qué significa hacer yoga, porque qué significa yoga nos va a sorprender. Creemos que yoga es practicar algo, meditación, asanas. Yoga sobre todo significa cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos tomamos lo que nos pasa en la vida. Es un estilo de vida. Implica acción desde que te levantas hasta que te acuestas, no solo en la esterilla, no solo con los ojos cerrados. Entonces vamos a ver eso porque quizás es lo que más necesitamos saber, qué significa cómo vivir, qué es lo que quizá en lo que estamos más perdidos, qué valores hace falta aplicar, cuáles son. Dice otra pregunta, para ser libres no hay que tomar ninguna acción, entonces hay que decidir reconocer y aceptar quién soy. Para ser libre no hay que tomar ninguna acción. No, yo no he dicho eso. Hay que decidir reconocer y aceptar quién soy, entre paréntesis, un ser limitado, es así. No, estamos mezclando las cosas. Una cosa es reconocer mi verdadera naturaleza en la que no requiero actuar. Necesito simplemente reconocer, darme cuenta de, es un tomar conciencia de algo.
Eso es todo lo que necesito. Pero, al mismo tiempo, he de vivir en el mundo. Vivir en el mundo no es vivir ahí en los Himalayas meditando. La vida no es para meditar. Imaginaros, meditar todo el día. La vida no es para meditar. La vida es para vivirla. Y en ese vivir la vida va a suponer satisfacer nuestros deseos, tener relaciones, hacer un montón de cosas. Ese cómo operar en el mundo, cómo transaccionar en el mundo, es de lo que se ocupa el yoga. Y ahí hay que decidir, hay que actuar, hay que esforzarse, hay que hacer un montón de cosas. Pero en el tema de reconocer cuál es nuestra verdad, nuestra esencia, nuestra naturaleza, ahí no hay que ver nada, no hay que actuar, no vale la acción, porque es una cuestión de darse cuenta de. Ahí lo que está involucrado es un reconocimiento, es un ver, y para eso hay que tener la mente bien atenta. Esa es la parte del Vedanta, pero en la parte del yoga, para poder acercarse al Vedanta, hace falta mucha preparación y ahí hay que decidir dármicamente, hay que crecer, hay recorrido para crecer como persona, recorrido para procesar las emociones. Todo eso es en la vida de yoga. Pero vamos como dijéramos, a dividirlas. Una parte propedéutica, preparatoria para el conocimiento, más el conocimiento. Dos cosas. Yoga, Vedanta. Para que nos entendamos de momento. Luego se pierden los límites. Pero vamos a entender que tenemos dos cosas. Conocimiento que va junto con un estilo de vida que me prepara para asimilar ese conocimiento y recibirlo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces vamos a cerrar aquí y continuamos ya el próximo martes. Palmas al pecho. Om Shanti 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 Hari Om.